este evento va a estar dividido en dos partes. En primer lugar, la presentación de este segundo libro de Jacob, El cambio después del cambio. Vamos a cambiar ahora sí. Ahora sí. Este segundo libro de Jacob, les decía, El cambio después del cambio, y la segunda parte, estrictamente el conversatorio denominado De las provincias a la nación, la proyección de los dirigentes de cara a 2023. Nos van a acompañar aquí de manera presencial y también se lo agradecemos especialmente a nuestra invitada esta tarde, que es Florencia Filadoro, que es presidenta de ASACOP, directora de Reyes Filadoro. Ella es especialista en comunicación estratégica y estudios de opinión pública, cuenta con formación y experiencia internacional y fue becaria Fulbright. Florencia, bienvenida, buenas tardes. Y también el dueño de casa, el anfitrión, Andrés Lombardi, que es el presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza, y que además de su rol institucional aquí en nuestra provincia, participa de este libro de ASACOP, El cambio después del cambio, con un caso específico y puntual de la campaña de Cambio a Mendoza durante el año 2019. También vamos a tener, como ha sido anunciado oportunamente, la presencia de manera virtual, en este caso, de dos destacados socios de ASACOP y destacados consultores políticos de nuestro país, el caso de Carlos Fara y el caso también de Augusto Reina. Así es que agradecemos nuevamente, como les decía, la presencia y les damos la palabra a Flor para que vaya haciendo la introducción de este evento. Bueno, muchas gracias a todos los presentes y a quienes están conectados online. Bueno, un especial agradecimiento porque bueno, este es un evento que organizó ASACOP y que muy gentilmente Andrés Lombardi nos está apoyando. De hecho, estamos en su casa y también, por supuesto, a Luis, que nos está apoyando hoy como, bueno, como moderador, digamos, y conductor de este evento. Bueno, y un especial agradecimiento también a Matías Malagoli, que es socio de ASACOP, y a Paula Taguile, también socia de ASACOP, ambos locales mendocinos. La pata local. Sí, muy bien. sí, súper importante para poder armar todo este evento, y bueno, muy contenta de estar acá en una ciudad tan linda como Mendoza, y además estoy enamorada de las montañas, así que... Lo sabemos, lo sabemos. Sí. Les comentaba que este libro es el segundo que lanza la Asociación Argentina de Consultores Políticos y fue publicado oportunamente por la editorial Biblos. Se trata de una compilación de artículos de socios y socias y de ponencias de la conferencia anual de 2019, en los que se analizan los procesos políticos que se desarrollaron entre 2015 y 2019. Entre los autores, algo recién adelantaba Florencia, se encuentran Ricardo Rubier, la propia Florencia, Augusto Reina, Daniela Barbieri, Máximo Reina, Santiago Ruggero, Emanuel Pajés, Belén Amadeo, Andrés Lombardi, que también lo anticipábamos recién, Ignacio Ramírez, Juan Courel y Mauricio de Bengochea. Así es que ahora yo los voy a invitar para darle continuidad a que escuchemos la palabra remota, en este caso de Augusto Reina, que es expresidente de ASACOP, politólogo, director de 2R y de Pulsar UBA, el Observatorio de Investigación en Opinión Pública de la Universidad de Buenos Aires. Así es que lo escuchamos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y a todas. Espero que tengan un lindo día. Me hubiera encantado estar en Mendoza. Es una provincia que me encanta y que amo y que he ido varias veces, así que una lástima no puedo estar. Estoy de viaje por un trabajo en Berlín, así que perdónenme la informalidad si llega a entrar alguien, porque es el lugar del hotel donde encontré, donde estoy más o menos escondido. Así que acá les quería grabar un poco el saludo. ¿Qué les quería contar? Bueno, esencialmente me pidieron que hagamos una breve introducción del libro. ASACOP tiene su segunda publicación. Esta segunda publicación, que es El cambio después del cambio, tiene algunos agregados adicionales que creo que vale la pena mencionar. En primer lugar, es la primera publicación que ASACOP hace con una editorial, ¿no? Como institución para nosotros fue un gran salto.
tener un convenio con una editorial como Biblos, que tiene mucha trayectoria en libros de comunicación política. Pero la pregunta siguiente, inmediata, es ¿por qué? ¿Por qué una asociación de consultores políticos publica un libro? ¿Qué tiene para decir? Y creo que acá está bueno rescatar un poco el espíritu del libro, el espíritu de la publicación, y es que ASACOP promueve, ¿no? Nosotros buscamos activamente espacios de reflexión crítica, digamos. Y cuando digo espacio de reflexión crítica es generar los espacios, las publicaciones, en este caso también las conferencias, como para tomar perspectiva de nuestra práctica diaria y pasar de papel lo que hemos vivido. Y cuando digo lo que hemos vivido significa muchos profesionales de las campañas electorales que participan en ASACOP han participado en procesos políticos que son bastante relevantes y tienen algo para contar, hay una experiencia, hay una reflexión, digamos, de todo eso. Y creo que el espíritu que nosotros buscamos en la publicación es el espíritu de la reflexión genuina, la crítica, no tanto el de la victoriosa, digamos, ¿no? No enamorarnos justamente de la victoria y los triunfos, sino tratar de construir un poco buenas prácticas y reflexiones sobre qué cosas funcionan en ciertas campañas, por qué, digamos, sin necesidad de traer esto como si fuera un recetario de soluciones electorales. Con lo cual la publicación que creo que tienen ahí a disposición es una publicación, a mi juicio, bastante interesante y diversa por las siguientes razones. En vez de describir los capítulos, voy a hacer lo siguiente. ¿Qué preguntas nos hicimos nosotros, digamos, los que participamos en la edición del libro, y cuáles son algunas respuestas que pueden encontrar ahí a las preguntas que nos hicimos? En primer lugar, ¿qué pasó, digamos, más si quieren, como espacio ideológico, pero también como espacio político? ¿Qué pasó con el centro político? ¿Dónde está, digamos, aquel espacio que en algún momento aspiró a Sergio Massa a llenar y que después Mauricio Macri quiso conquistar y que incluso Scioli quiso disputar? ¿Qué pasó con ese espacio político? A su vez, creo que también nos hicimos la pregunta de qué pasó, y esto en registro de opinión pública, cómo fue la relación de la opinión pública con el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? En sus 4 años. Y ahí van a encontrar un artículo de Florencia Filadoro que justamente apunta a esto, ¿no? Cómo se vinculó Mauricio Macri con la opinión pública durante sus 4 años de gobierno, siguiendo cada uno de los eventos que fueron marcando pautas en su accionar. Después, hay otros artículos, digamos, siguiendo esa línea, que es sobre cuáles son los cambios culturales, digamos, los cambios de los valores, si es que hubo cambios, en las preferencias de la sociedad argentina. Y cuando me refiero a los valores, me estoy refiriendo a los valores profundos, a conductas, a preferencias sobre el rol del Estado, el rol del mercado, las preferencias de las empresas públicas, la privatización de servicios públicos, ¿no? El tipo de matriz cultural estatista, digamos, que los argentinos tenemos desde el final bueno, el periodo de la Rúa en adelante, si hubo cambios o no hubo cambios, digamos, si cuando cambiamos azoraba un poco la opinión pública en términos electorales, y si esto también estaba dándose a nivel cultural. Y van a encontrar respuestas a eso también en el libro. También hay un artículo, me parece interesante, sobre, ¿no?, un fenómeno emergente bastante relevante en los últimos 4 o 5 años, como fue el feminismo, la agenda verde, y hay un artículo de Daniela Barbieri que subraya un poco, ¿no? Esta es la pregunta, es cuál es el impacto que genera el movimiento feminista y la agenda feminista en la opinión pública, qué tipo de reacción genera, y a su vez, qué tipo de estereotipos reproduce, ¿no? Y esto me parece que es muy interesante, y es preguntar qué tipo de efectos produce el léxico, el discurso, los mensajes y las campañas que generan los movimientos feministas en la sociedad, y cuando me refiero a la sociedad me refiero a la mayoría, no solamente los grupos activos políticamente. Y después tenemos 2 capítulos más que me parece también son interesantes resaltar, que es una experiencia única que tuvo Argentina, que es sobre los debates presidenciales. Esto es, ¿qué impacto tienen los debates presidenciales en las campañas electorales? ¿Qué sucede? Digamos, gran parte de la evidencia y lo que nosotros decimos de los efectos que tienen los debates presidenciales, lo decimos todo en base a una evidencia norteamericana, digamos, porque acá nadie nunca hizo un estudio sobre cuál es el efecto de los debates presidenciales, ni acá, ni en Brasil, ni en Uruguay, ni en Chile. Con lo cual creo que un poco la pregunta que queríamos hacernos ahí es tener un registro de la experiencia argentina sobre los debates presidenciales. Creo que también vale la pena y es bastante relevante. Y por último, bueno,
lógicamente, las campañas. Y esto, nuestra pregunta fue, ¿cuáles fueron las campañas electorales, si no más exitosas o más relevantes del ciclo 2019? Y ahí tenemos 3 capítulos, uno de ellos sobre la campaña electoral en Mendoza, la cual imagino que Lombardi va a hacer los honores de comentar algo. La campaña electoral de la provincia de Buenos Aires de Axel Kicillof, que un capítulo que escribe Nacho Ramírez, que participó de la campaña de Axel Kicillof, que bueno, obtuvo la victoria sobre María Eugenia Vidal, fue una campaña bastante particular y resonante. Y por último, el capítulo de Juan Courel, que narra un poco cómo se desarrolló la campaña de Frente de Todos de Alberto Fernández dentro del ciclo. Como verán, es un tema bastante diverso, espero haberlos interesado a que vayan y busquen el libro que tienen por ahí seguramente enfrente del atril. Fue un proceso largo llevarlo adelante, me tocó coordinarlo y doy fe que para todos los que hacen publicaciones lleva su buen periodo, pero creo que el resultado es bastante interesante, espero que lo disfruten y también espero que tengan una buena charla y una linda discusión sobre el futuro de la Argentina de cara al 23 con Florencia y con Lombardi ahí en Mendoza. Así que un saludo enorme y espero que tengan una linda tarde. Muchísimas gracias, Augusto. Y bueno, evidentemente de este resumen que él hace surge necesariamente el interés, ¿no? Creo que él hace un punteo súper amplio del contenido del libro, pero también de muchos de los temas que de alguna manera nos han atravesado recientemente desde el punto de vista de la construcción política y más allá o más acá de un resultado electoral puntual. Y Augusto te daba la introducción, Peti, de lo que fue efectivamente tu artículo, tu contribución, que es un capítulo en este libro que se denomina Elecciones Provinciales 2019, el caso de Cambia Mendoza. Y recién, un poco antes de que comenzara la charla, Andrés nos contaba tal vez el correlato histórico de lo que fueron las campañas anteriores, que me parece que creo que es un buen disparador como para poner en contexto de cómo se llega a esa campaña de 2019 y cuáles son los antecedentes, como para que puedas comentar lo que fue la producción de tu capítulo. Sí, la verdad, primero, nada, agradecerle a Florencia la posibilidad de estar acá compartiendo este conversatorio con el público en general. Y también agradecerle obviamente en su momento a Augusto, que fue quien me convocó para participar de ese conversatorio que se hizo en la ciudad de Buenos Aires. Creo que el objetivo, como lo planteó y se planteó en ese momento en el libro, era comentar qué había pasado con las campañas electorales de Cambia Mendoza. Creo que primero algunas cuestiones más conceptuales. Entendemos que las campañas políticas no son ese mes de campaña, sino que cuando uno está en una gestión o cuando uno está desafiando una gestión, la campaña es la construcción de un mensaje y la instalación de conceptos. Para hacer ese recuento histórico me gustaría hacer alguna referenciación a la provincia de Mendoza. La provincia de Mendoza es una provincia que tiene limitada la posibilidad de reelección del gobernador, con lo cual los gobernadores cambian permanentemente. La provincia de Mendoza ha tenido hoy, desde la vuelta de la democracia, 5 gobernadores peronistas y 5 gobernadores radicales, con lo cual te exige que las gestiones sean buenas para seguir manteniendo, porque evidentemente hay competitividad electoral y no hay un partido que predomine abiertamente por encima del resto. El concepto también de que la gente a la hora de votar toma opciones binarias. Si está a favor del oficialismo, sabe a quién vota y vota a ese. Y si no está conforme con el oficialismo es cuando empieza a mirar a la oposición y ve qué oferta electoral hay en la oposición. Lo primero, rescatar ahí que veníamos de un gobierno de Francisco Pérez que era bastante malo. De hecho, terminan entregando la provincia en diciembre del 2015 sin haber pagado los sueldos de diciembre y próximos a pagar el medio aguinaldo. Es decir, cuando un gobierno deja de pagar los sueldos de los empleados públicos, que previamente a eso dejó de hacer inversiones, dejó de prestar buenos servicios de salud, dejó de prestar buenos servicios de seguridad, también dejó de prestar servicios de educación. Entonces, era una provincia que tenía una crisis de gestión
de los servicios sustantivos que debe brindar la provincia. Es decir, recién comentaba, nosotros nos encontramos en una situación donde, por ejemplo, el Hospital Central, que es el hospital cabecera de la provincia de Mendoza, de 6 ascensores, funcionaba uno solo. Digo, estábamos hablando de ese nivel de desarticulación de los servicios públicos, en donde también nosotros tenían lo que nosotros denominábamos chaleco antibala caliente, es decir, no había un chaleco por policía, sino que cuando cambiaban los turnos se prestaban los chalecos antibalas. Entonces, eso implica que tampoco había móviles policiales funcionando, y si no hay eso, hay hechos de inseguridad, no hay presencia policial, etc. Muchos días de paro en la educación, cada vez que había un conflicto salarial, habían días de paro, no se prestaban buenos servicios de educación, obviamente. No se si vos no tenés el docente frente al aula, tampoco podés avanzar en cuestiones pedagógicas. Ese era el contexto de la provincia de Mendoza. Si bien era un gobierno que lo estaba asistiendo a la nación permanentemente, pero llega un punto en donde la nación ya no alcanza a enviar todos los fondos, o de alguna forma, nosotros decíamos, le soltó la mano ya al gobierno de Mendoza, principalmente después que perdieron las elecciones. Entonces, toda la campaña, toda la etapa previa a la campaña del 2015 fue poner en manifiesto en la agenda pública la mala prestación de los servicios. Y entonces la campaña de Cambia Mendoza en el 2015 fue: viene lo bueno para Mendoza, viene la gestión, vuelve la salud, vuelve la educación, vuelve la seguridad, y nos focalizamos en ese tema de debate, que creo que en términos de los gobiernos provinciales, locales, es fundamentalmente eso, porque las variables macroeconómicas, que son las que definen la economía, las herramientas las tiene la nación, no las tienen las provincias. Entonces, difícilmente un gobernador o un gobierno local se puede hacer cargo de los problemas del desempleo, de la inflación, etc. Que son por ahí los temas que vuelven recurrentemente en la agenda pública como prioridad. Entonces, entendíamos eso, entendíamos también la campaña fue basada en no hacer grandes promesas en el 2015. Había que hacer promesas modestas, y lo decía el candidato en su momento, que Alfredo Cornejo, que luego fue gobernador, decía: me da hasta vergüenza, públicamente decía, me da hasta vergüenza decir cuáles son mis propuestas porque son muy modestas. Él decía que no era un candidato sexy, que no era un candidato atractivo, ¿no? No era atractivo porque no tenía propuestas relevantes, sino que decía, bueno, vamos a hacer que el Estado empiece a funcionar. Que vamos a hacer que si uno va a un hospital alguien te pueda atender, tenga las sábanas, te puedas internar, vamos a hacer que los chicos tengan clase, etc. Entonces, no eran propuestas rimbombantes. En ese contexto, y basando ese eje, luego de haber ganado la provincia, empezó un proceso de ordenamiento del Estado provincial, de la gestión pública, de ponerlo en funcionamiento. Y también comentaba yo en la exposición del 2019 cómo eso que nosotros decíamos vuelve a funcionar el Estado. En la campaña legislativa del 2017, en la campaña legislativa del 2017, lo que decíamos es: el Estado está empezando a funcionar. Y entonces, ¿cuál era el eje de campaña? El eje de campaña era la gestión. La gestión, que el Estado empieza a funcionar. Empezaron algunas obras incipientes de ampliación de hospitales, equipamiento de hospitales, compra de móviles de policía, equipar a la policía, de avanzar con tecnología para incorporar a la seguridad, digamos, el laboratorio de huellas genéticas. Se me ocurre ahora la inversión también en helicópteros, en distintos bienes que hacían a tecnificar a la policía. Hubo una batalla muy grande al principio de la gestión para poner en cierta forma en línea al sindicato de docentes, que fue el ítem aula, un ítem que tenía una participación importante en los salarios de los docentes y que se le pagaba solamente a aquellos que estaban frente al aula. Entonces, cuando llegábamos a principio de clase, que es por lo general cuando se dan los debates paritarios, si los docentes se adherían al paro, perdían este ítem. Eso permitió ordenar mucho el sistema de educación. El sistema de educación suelen tener grandes presupuestos y suele haber ahí también pérdida, porque al no tener los docentes hay que buscar los reemplazos, y hay mucha pérdida de presupuesto en reemplazos de los reemplazos y de los reemplazos. En algunos casos
habíamos encontrado 5 docentes asignados al mismo curso que estaban todos haciendo reemplazo de reemplazo de reemplazo. Entonces, 5 sueldos para pagar un solo docente frente al aula. La campaña del 2017, como les decía, fue eso. Estamos haciendo que el Estado vuelva a funcionar. Y la del 2019 fue seguir rescatando la gestión y que el Estado venía mejorando en la prestación de sus servicios. Y siempre metiéndonos en los conceptos de cuáles son los servicios que debería prestar el Estado provincial. Salud, seguridad, educación y administración de justicia. En administración de justicia, durante el proceso del 2015 al 2019, se modificaron casi todos los códigos procesales en la provincia de Mendoza, haciendo una justicia más dinámica e incorporando nuevos ejes. Y en el 2019 lo que se puso en debate fue la gestión en esa campaña. Y en una situación de paridad que había, las elecciones en la provincia de Mendoza se desdoblaron en el 2019, se elegía gobernador en una etapa y luego se eligió el presidente en una segunda etapa. Inclusive habíamos tenido a principio de año elecciones desdobladas de 4 municipios que gobernaba el peronismo, de los cuales pudimos ganar uno, que es el departamento de San Martín. El hecho fue, y de hecho la campaña en San Martín fue que el equipo de Cornejo, que es el equipo de la gestión, gobierne San Martín y lo gobierne bien. Siempre fue esa la imagen que se construyó y el relato que se hacía. Entonces, vuelvo al principio, las campañas no son ese proceso de un mes, sino es la construcción de un relato con datos, con evidencia empírica de que vos estás cumpliendo con la promesa, la gente va validando, en este caso nos viene tocando ser el oficialismo. Me salgo un minuto de libreto porque me parece que es importante en esta línea de tiempo que acabas de trazar, cómo termina cerrando ese ciclo hacia lo más nuevo, que es la elección de 2021, esa continuidad. Me parece que es importante, que es la elección de medio término de Rodolfo Suárez, como para terminar de completar el panorama y tu opinión y análisis de esto. A partir, bueno, los años del 2020, del 2021 fueron en la Argentina años complejos. Claro, pandemia mediante, ¿no? Muy, muy difícil demostrar gestión en otras áreas que no sea la salud. Exacto. Y creo que ahí la provincia de Mendoza tuvo 2 ejes que basaron también en la construcción de la campaña del 2021. Un primer eje que fue que el sistema de salud de la provincia de Mendoza soportó la pandemia sin mayores problemas. Y si bien no lo decíamos claramente en los avisos, pero sí iba transmitiéndose más informalmente, hacíamos una comparación de qué hubiera pasado con el sistema de salud del 2015, que estaba destruido, qué nos hubiera pasado como mendocino. Y el sistema de salud había tenido mucha inversión en hospitales, tuvo mucha inversión obviamente también en camas de terapia intensiva, readecuación del sistema. Y eso por un lado, y por otro lado también se da un contexto en donde la provincia de Mendoza gestionaba la crisis de la pandemia con un criterio de mayor circulación y de mayores libertades. Y eso iba marcando de alguna forma el contraste con el gobierno nacional. El manejo de la pandemia puntualmente. Exactamente, el manejo de la pandemia en Mendoza fue mucho más abierta para las actividades económicas que el resto del país. No teníamos turismo, pero incentivamos el turismo interno. De hecho, Mendoza levantó la cosecha del 2020, en marzo del 2020, cuando todo el país ya estaba encerrado, nosotros nos atrevimos a levantar la cosecha de uva y la verdad que fue exitoso porque no tuvimos casos de contagio significativos. Y otra diferenciación fue el tema de las aulas, de la presencia de los chicos en las escuelas, ¿no? Exactamente, la provincia de Mendoza tuvo mucho más presencia, si bien fue una modalidad presencial por burbuja, pero arrancó al principio, perdimos sistemáticamente todas las discusiones en el Consejo Federal de Educación, pero fuimos avanzando en tener mayor presencia de los alumnos. El 2020 fue libertades a medias, pero el 2021 sí, desde el principio ya arrancamos con clases presenciales y la verdad que en el fin del 2020 tuvimos las primeras clases presenciales para los alumnos con trayectoria más débiles, cosa que el país se demoró un año y recordemos, pongámonos en foco, que cambia ese criterio restrictivo
al manejo de la pandemia después de la derrota que sufre el gobierno nacional en las PASO. Ahí es como que se terminó la pandemia y se dieron cuenta que había que avanzar en otro. Bueno, nosotros ya veníamos desde antes teniendo esas libertades. Y la verdad que en el fondo cuando uno mira los niveles de contagio, las curvas de contagio, se comportó igual en todo el país. Exacto. O sea, Las no era una aperturas. cuestión, ya lo decíamos claramente, no es una cuestión de que si voy a trabajar hay mayor niveles de contagio. Los contagios estaban en la vida privada de las personas. Sin dudas. Muchísimas gracias. A continuación, entonces, es el momento de Flor Filadoro para presentar su capítulo que lo tituló en su momento El gobierno de Mauricio Macri, principales sucesos y su impacto en la opinión pública bonaerense. Flor. Bueno, obviamente no les voy a contar todo el capítulo porque la idea es que lo, que lo lean, pero sí les voy a contar un poco, bueno, de cómo estructuré o cómo pensé el capítulo. Básicamente es un análisis de encuestas de opinión relevadas, bueno, una parte fundamentalmente de manera domiciliaria y otra parte con un sistema mixto, digamos, combinando, ¿no?, encuestas telefónicas y domiciliarias con muestras de 1000 casos en las distintas mediciones. Me centré en la provincia de Buenos Aires por varios motivos. Uno era por la disponibilidad de los datos y para poder tener una comparabilidad, ¿no?, de la serie. Y después, por otro motivo importante, que siempre odio decirlo, soy de Río Negro y odio la centralidad que tiene Capital Federal, bueno, y en especial la provincia de Buenos Aires, pero sí, o sea, la provincia de Buenos Aires pesa el 40% y la verdad es que termina moviendo el amperímetro, ¿no? Entonces, bueno, en el capítulo lo que hago es un análisis y justamente parto, digamos, en 2 periodos la gestión macrista, siempre analizando, bueno, cómo evaluaban la imagen, digamos, de la gestión de Mauricio Macri, utilizando esas preguntas, ¿no?, para el análisis. Entonces, parto entre el periodo de 2016 con el 2017, incluidos los 2 años, y después el segundo periodo sería bueno, 2018-2019. Y entonces lo que hago en el capítulo, van a ver, es una selección de las principales noticias que fueron marcando agenda, obviamente a nivel nacional, y cómo eso después va repercutiendo en la opinión pública. Entonces vamos a ver como altibajos y hay cosas interesantes, ¿no? Como bueno, acá sí les voy a ¿Qué tema spoilear un poco. relevaste Y de estos distintas cuestiones, de porque noticias, digo, ¿qué fueron, noticias impactantes? bueno, tenemos desde Tarifas, un uno. comienzo donde se intentó, que ahí tuvo toda una discusión interna, ¿no? Si, bueno, había que poner quinta a fondo, digamos, a todas las medidas, el famoso Gradualismo gradualismo o shock, Ujú. que muchas de las personas en general no identificaron. Me parece que fue gradualismo justamente lo que se eligió, pero también es como súper discutible esta, esta cuestión. Después, por otro, que digo, reformas como, bueno, el tema de los famosos ñoquis, que supuestamente, bueno, se iban a quitar del Estado. Después cuestiones como la modificación de la Corte, bueno, la sugerencia, digamos, de 2 nuevos miembros, bueno, ese tipo de cuestiones, tarifas fundamentalmente, y después aparecen cuestiones externas, si se quiere, como el tema de la corrupción, ¿no? Por un lado, el primer año, digamos, empezó con la Muy fuerte. corrupción kirchnerista, con esto del tema de los famosos cuadernos. Que, si Lázaro Báez, sí, se puntualmente, la tuvieron o no detención de estuvieron, bueno, Lázaro Báez, ¿no? el tema después también de José López y el revoleo de los los bolsos, digo, bolsos. fueron cuestiones que obviamente marcaron el humor social, definitivamente. Y después, en un segundo periodo, también aparecen cuestiones fuertemente económicas, bueno, en especial la vuelta, digamos, al FMI, El Fondo Monetario. al Fondo Monetario Internacional, y también temas de corrupción vinculadas bueno, al propio gobierno, con el escándalo que surgió en toda Latinoamérica, bueno, América entera, porque también Estados Unidos encontró ahí un par de casos de Odebrecht, ¿no? Odebrecht. Y ahora, en definitiva, es como interesante ver cómo tanto la economía como cuestiones más vinculadas a la transparencia, la verdad es que terminan siendo un poco el talón de Aquiles, si se quiere, del gobierno, de la gestión, al menos, bueno, macrista, pensando, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires, porque
bueno, no presento acá ahora la serie, pero obviamente está en el libro, ahí se observa claramente donde, bueno, hay bajones importantes o cambios importantes en cómo la opinión pública tomó esas cuestiones. Y digo, porque es paradójico esto, por qué hablo del talón de Aquiles, porque, bueno, recordemos que la oferta electoral obviamente de Mauricio Macri, venía justamente acompañada de, bueno, supuestamente personas que manejaban muy bien la economía, que, bueno, además inclusive el propio Macri en su momento tuvo declaraciones en relación a la inflación, bueno, cómo se combatía de taquito, que bueno, que me imagino que no estará muy contento de, de haberlo recordar dicho, de haberlo dicho. de recordar esa declaración. Y después, por otro lado, el tema de la institucionalidad, ¿no? Y la transparencia, fundamentalmente como valores fundacionales, si se quiere, del propio espacio. Digo esto en especial el tema del caso de Odebrecht, obviamente no del caso de Cuadernos de... bueno, sí, el famoso caso este de los cuadernos, de Centeno, del chofer Centeno. Eso, Cuadernos de Centeno. Flor, imagino que sí, pero me parece que estaría bueno marcar qué diferencias de corte en cuanto a la percepción encontraste en el conurbano respecto del resto de la provincia de Buenos Aires, que digo, me anticipo, tal vez, seguramente es así, pero estaría bueno tener alguna precisión respecto de cómo se percibieron estas noticias o estos casos emblemáticos en uno y otro sector totalmente distinto de la provincia de Buenos Aires. Bueno, primero me parece muy importante explicar qué funcionalidad cumple, ¿no? el conurbano dentro de la provincia de Buenos Aires. El conurbano bonaerense, en primer lugar, es toda la zona que rodea a la ciudad de Buenos Aires, pero pertenece a la provincia de Buenos Aires. Y a su vez, ahí se concentra casi 3/4 de la población de la provincia de Buenos Aires. Es tan brutal como eso. Dicho en otros términos, a nivel nacional, casi 1/4 de la población de Argentina está en ese lugar. O sea, es tremendo. Hay mucha concentración de personas, lo cual genera también ciertas problemáticas importantes, como bueno, el nivel de pobreza y desigualdades, pero fundamentalmente la pobreza. Y la verdad es que termina siendo, por cuestiones históricas, siempre una zona que mira muchísimo al peronismo, y entonces, bueno, espacios políticos como Juntos, bueno, PRO en su momento, o Cambiemos en su momento, siempre les costó mucho llegar. Así que, dicho de manera rápida y fácil, la verdad es que siempre fueron bastante escépticos, digamos, para con el propio Macri, ¿no? Entonces ahí sí, obviamente, fueron muchísimo más críticos que si miramos al interior de la provincia de Buenos Aires, que también es interesante, porque vemos el mapa y la verdad es que el conurbano geográficamente es como una parte muy chiquitita y la provincia de Buenos Aires es enorme, pero bueno, solamente tiene 1/4 de la población. Y ahí es donde penetra fundamentalmente, bueno, el radicalismo, que bueno, recordemos obviamente es parte de la coalición de Cambiemos, ¿no? Así que sí, obviamente siempre el impacto se vio mucho más fuerte en el conurbano que en el interior. O sea, pero es una cuestión el mensajero ya no era bienvenido, digamos, en el conurbano. En ese sentido, me gustaría preguntarles a ambos, después del análisis respectivo de su capítulo, no sé si querés agregar algo más puntualmente, Flor, si no pasar a un poco lo que es la promesa para cumplir promesas de esta convocatoria, que es la proyección de los dirigentes nacionales de cara a 2023. El año próximo tenemos nuevamente año electoral y evidentemente todo lo que estamos viviendo en estos días ya va preconfigurando el escenario con el cual el año que viene vamos a tener que trabajar y convivir. Entonces me parece que es súper interesante la perspectiva de lo que ustedes desarrollaron en los capítulos del libro, cómo están viendo esa proyección, tanto en el caso de Andrés para la provincia de Mendoza y vos como politóloga y analista puntualmente para la provincia de Buenos Aires, que creo que va a ser una batalla súper interesante y apasionante. Bueno, ¿querés que empiece yo? Es interesante lo siguiente, ¿no? Y siempre cómo la política va por un lado, digamos, y la opinión pública, la ciudadanía, y la verdad es que está en otra. O sea, la ciudadanía hoy no está pensando, en primer
punto, digo, para ubicar un poco las cuestiones, hoy la ciudadanía no está pensando en las elecciones, claramente. O sea, el principal problema hoy de la opinión pública es, bueno, fundamentalmente la inflación y depende del distrito, es la inseguridad como punto de base. Ahora, sí se ve que claramente la política, que no me parece mal, está, bueno, hoy ya trabajando y empezando a dirimir cuestiones que también, por otro lado, hablamos de la Argentina, ¿no? La Argentina siempre tiene un contexto hiperdinámico. Hoy la foto es una en cuanto, más que nada, bueno, al liderazgo nacional. Pero bueno, todavía quedan muchas cosas por dirimir, queda más de la mitad del año. Y digo todo esto porque si bien entre los dirigentes naturalmente están empezando, más que nada en los dos espacios, ¿no? Tanto Frente de Todos Sí. como en la oposición, están empezando a ver, bueno, a ver, ¿quién va de Movimientos. candidato? Sí, empezamos a buscar esos espacios. Y muchas veces intentan utilizar, digamos, las encuestas para, bueno, dilucidar un poco con más argumentos, quizás o con más fuerza, ¿no? Bueno, sí, claramente me están eligiendo a mí o me están viendo a mí. Pero la verdad es que es complicado también ese ejercicio porque hoy no hay clima electoral, claramente. Ahora, hecha toda esta introducción, sí hay cuestiones, hay ciertos dirigentes que por distintos motivos, bueno, ya vienen pisando fuerte. A nivel nacional, sí, sí lo que se ve ahora, bueno, es una lástima porque la verdad es que no veo así con fuerza, digamos, dirigentes provenientes de las provincias que hoy tengan esa proyección, que no significa que no la vayan a tener en el 2023, ¿no? Pero sí se ven más instaladas figuras, bueno, que vienen o de Capital Federal o de la provincia de Buenos Aires, como por ejemplo, bueno, un Horacio Rodríguez Larreta, bueno, y Patricia Bullrich también está buscando, obviamente, dentro de su espacio. Mauricio Macri está intentando dentro de su espacio. Y del lado del Frente de Todos, la verdad es que está viendo también una especie, ahí no se ve con tanta claridad quién quisiera, digamos. Está más atado a las expectativas Sí, sí, del sí. desarrollo, del desempeño del gobierno de Alberto Fernández, que hasta el momento ha tenido muy poco para exhibir, ¿no? Exacto. Así que bueno, está complicado, pero digo, está complicado en el sentido que hay mucho dinamismo en la vida cotidiana de las personas, en especial con esta locura de la inflación que estamos viviendo, que obviamente te saca completamente de contexto. Estás Y totalmente en en ese otro. sentido, y antes de darle la palabra a Andrés para que complete su panorama, digo, para no irnos, ¿cómo estás viendo justamente por esta no es inacción, pero sí falta de definiciones en el Frente de Todos, la interna expuesta, ¿no? Entre un sector más vinculado al gobierno, del propio Alberto Fernández, y un sector identificado con Cristina Kirchner, kirchnerismo duro, cristinismo duro. ¿Cómo imaginás la resolución de esa interna con ruptura, no ruptura, o cómo puede hacer esa interna influir en el escenario nacional? Bueno, yo creo que en primer lugar no puede haber ruptura ahí. Si hay ruptura, bueno, no hay más gobierno. No hay más gobierno del Frente de Todos y, no sé, tenemos que llamar a elecciones anticipadas. Es tan brutal como eso. Entonces, y eso también lo saben dentro del propio kirchnerismo y dentro del propio peronismo. Entonces, por eso estamos viendo este híbrido bizarrísimo de por un lado, la líder en realidad del espacio, quien sería como, no dueña, digamos, pero quien lidera fuertemente el apoyo que hoy prácticamente tiene el gobierno, que es Cristina. Tenemos a un presidente que no logró al final conectar, digamos, con el electorado desde ese punto de vista, entonces termina teniendo un liderazgo más bien protocolar, si se quiere, simbólico, que también, bueno, él lo sabe y eso lo debilita muchísimo, y están en este híbrido, ¿no? Entre, bueno, lo que explicabas recién, ¿no? Una especie de relación contradictoria donde quieren ir para un lado, pero en realidad no pueden, y bueno, están tratando de mantener este esquema muy
también muy frágil, ¿no? Y muy complicado desde todo punto de vista, desde el punto de vista del país hasta desde el punto de vista personal. Me imagino que debe ser muy complejo. De matrimonio por conveniencia a divorcio disimulado, Claro, algo así, claro. ¿no? Andrés, tu proyección de lo que escribiste en el libro hacia 2023. Quisiera arrancar por reafirmar muchos conceptos que dijo Florencia, comparto totalmente, digamos. Eh, el peronismo o el Frente de Todo es por lo general o por definición que ha demostrado su historia un partido de poder, un partido de gobierno, y cuando alguien gana es jefe indiscutido y cuando alguien pierde tiene una crisis interna muy profunda. Creo que en el caso de la conformación de la fórmula presidencial, dejó en claro quién era el jefe o quién es la jefa y quién era el súbdito. Creo que es el único caso en la historia en donde la vicepresidenta anuncia quién va a ser su candidato a presidente y no el presidente que anuncia quién lo acompaña en la fórmula. Ese doble comando, esa situación del poder real en la vicepresidencia y no en el presidente, fue marcando todo el gobierno de Alberto Fernández, que tuvo un impas durante algunos momentos de gloria al principio de la pandemia, pero que luego empiezan a aparecer los problemas de gestión y el problema de no tener en claro un proyecto político y económico para la Argentina. Digamos, pues está el proyecto del kirchnerismo, de la cámpora, es decir, que todos lo conocemos, son los últimos años de Cristina, y un Alberto Fernández que prometía una cosa distinta, prometía que venía a moderarlos a ellos y la verdad que no los ha logrado moderar. Creo que el hecho del resultado de las elecciones de medio término generó esa crisis, la hizo más profunda. Como decía, el peronismo no acepta a los que pierden las elecciones y creo que le están pasando factura al gobierno nacional, porque no están llevando a cabo su proyecto o sus banderas del kirchnerismo propio, que ellos están dispuestos a morir por esas banderas, pero tampoco están consiguiendo resultados electorales. Creo que no han logrado transmitir un plan económico, no tienen un plan económico, de hecho, y los problemas de la gente hoy es la economía, es la inflación fundamentalmente, y, y creo que no tienen claro por dónde resolverlo, ¿no? Entonces están en esa situación ahí. Entonces, cuando la gente que no está claro, obviamente, si esa coalición va a seguir unida, como explicaba Florencia, o se va a terminar de romper, en principio creo que Cristina está dispuesta a romperla y generar un caos institucional en la Argentina muy grande, porque eso va a generar una crisis que va a tener que venir un bombero a apagarla y que va a sufrir las consecuencias de esa crisis. Y eso creo que le puede tocar a Juntos por el Cambio. No está muy claro, no hay emergentes claros que puedan posicionarse. Y creo que la atención en términos de la política, bien como decía Florencia, la gente no está pensando en las elecciones, está pensando en cómo llega a fin de mes, pero la política empieza a verse quién puede ser el que puede llegar a ese gobierno si es que hay elecciones en el 2023 o elecciones anticipadas. Y ahí se empiezan a configurar algunas cosas, lo hablábamos más temprano, es mucho más fácil instalar candidatos desde la capital federal porque tienen la atracción de los medios nacionales, porque tienen mayor presencia, porque tienen más habilidades. Y además también es mucho más difícil construir candidatos que no están en la gestión. Entonces, Patricia Bullrich, que le pone mucho empeño en recorrer el país, transmitir mensajes, tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor en lo personal que lo que tiene que hacer Horacio, que tiene apariciones más esporádicas, no recorre el país, porque él cada vez que habla o cada vez que tiene una gestión de gobierno, rápidamente se instala. No obstante ello, me parece que en las elecciones legislativas hay algunas cosas que yo me atrevo a denunciarla, pero lo dejaría para los que saben de análisis político, la aparición de candidatos emergentes, candidatos nuevos, jóvenes en lo general, que en los lugares en donde son más proclives al voto de Juntos por el Cambio les fue muy bien. Digo, casos de Carolina Lozada en Santa Fe, el caso de Martín Tetaz, inclusive en la Ciudad de Buenos Aires, donde la candidata estrella era María Eugenia Vidal,
pero el final de la campaña fue todo Martín Tetaz. Evidentemente ahí debe haber habido alguna demostración a partir de encuestas que Martín andaba mejor que María Eugenia. El caso de Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires, el caso de Rodrigo de Loredo en Córdoba. Digo, son expresiones de que a lo mejor la gente está buscando otro tipo de candidato, especialmente en lo que tiene que ver con la composición de Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio tiene esa centralidad de la Ciudad de Buenos Aires, del PRO, pero también tiene dirigentes que vienen de las provincias, pero que tienen que hacer un trabajo doble, un mayor esfuerzo, como decía recién, lo referenciaba Patricia Bullrich, lo tienen que hacer. Digo, hay experiencia, empieza a aparecer la figura de Alfredo Cornejo en algunas encuestas, que no está mal, le están dando bastante bien, pero con niveles de conocimiento, tiene mayor imagen positiva que negativa, una cosa que no se está dando en casi todas las figuras nacionales, pero con niveles de conocimiento todavía altos. Entonces hay un potencial ahí para crecer. Pero eso implica mucho mayor esfuerzo de instalación de imágenes. Y también tenemos posibilidades desde el radicalismo para instalar figuras, pero esas figuras van a estar también marcadas por las gestiones provinciales. Entonces Rodolfo Suárez tiene una oportunidad para instalarse, para llegar a ser candidato a presidente o para ser vicepresidente, para cumplir un rol importante, pero lo tiene que hacer de demostrar la gestión provincial. Y la gestión provincial tiene que tener iniciativas que sean faro en el país. Digo, en el caso de Cornejo, por ahí es más simple porque ya viene de 4 años de gestión, revalidó los títulos en Mendoza, ganó la elección de senador por un amplio margen, ahora de intermedia en el 2021, pero tiene que hacer ese esfuerzo de instalación en el resto del país que cuesta. Realmente es un esfuerzo mucho mayor que ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y además tener descripciones claras de la situación. En eso sí creo que Juntos por el Cambio tienen que empezar a hablar de los problemas de la gente, y los problemas de la gente son la economía, pues si no terminamos regalando ese espacio a actores que entiendo o creo yo en principio se van a desaparecer, como Milei, que son antisistema pero que hablan de la economía. Si Juntos por el Cambio no habla de la economía, le dejamos la principal preocupación a actores como Milei, ¿no? Bueno, creo que has hecho una buena introducción para, vos recién reclamabas a los que saben en serio de análisis político y creo que es el caso de Carlos Fara, que ya está conectado, que estamos saludando y dándole la bienvenida. Él es presidente de la consultora Fara Beghetti, cuenta con una gran trayectoria en consultora política en Argentina y en Latinoamérica, es expresidente de Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, fue el primer presidente de ASACOP, y ahora es uno de los 5 vicepresidentes de IACAP, la Asociación Internacional de Consultores Políticos. Carlos, bienvenido, muchísimas gracias por sumarte y como siempre un placer escucharte. La idea es de esta convocatoria, como decíamos recién, el inicio con tus palabras de este conversatorio de las provincias a la nación, la proyección de los dirigentes de cara a 2023. Así es que te escuchamos atentamente y te agradecemos nuevamente tu tiempo. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a SACOP siempre por esto, gracias Flor. Bueno, y un placer, digamos, compartir esto con gente de Mendoza, siempre una provincia muy, muy querida para mí. Bueno, un poco, digamos, ahí se estaba comentando acertadamente sobre la, vamos a llamarlo así, el neologismo ambarización de la política, ¿no? Digamos, llevamos básicamente 2 elecciones presidenciales en donde los principales candidatos claramente son de la zona AMBA, y esto claramente tiene que ver con, primero, procesos de globalización que va sufriendo la opinión pública, toda la influencia desde ya de lo tecnológico, y digamos, más allá de lo tecnológico, está claro que digamos, públicos, ¿no? De consumidores de medios, de noticias, que se atrapa, digamos, más las redes, digamos, de televisión nacionales, ¿no? Los canales de cable de noticias, etcétera, que cualquier otra cosa, y eso nacionaliza, digamos, un poco lo que pasa en la zona AMBA, sin lugar a dudas. Sumado después a otro fenómeno, yo creo que
durante, digamos, después de los 90, sobre todo en los últimos 20 años, después de la crisis de 2001, provincia, ¿no? Por eso uno podría decir fenómeno Menem, el propio Gelos, ¿no? Desde Córdoba, esa fue la elección básicamente la del 89, Bordón de Mendoza contra Masachesi de Río Negro y Menem de La Rioja. Y después ya cuando fuimos a la elección del 99 ya la empezábamos a tener más conurbano bonaerense, ¿no? Digamos, entre de la Rúa por un lado, en la capital federal, y Dualde desde la provincia de Buenos Aires. Creo que eso, digamos, lo que ha hecho estructuralmente es quitarle protagonismo, digamos, a liderazgos del interior. Es más difícil que veamos fenómeno Menem, fenómeno Gelos, fenómeno Bordón, fenómeno fenómeno Menem, decía, como para poder proyectarse. Recién cuando estaba, digamos, repasando un poco, siguiendo al colegio, en que si yo tomo dos del interior de Juntos por el Cambio, vamos a tomar, perdón, tres, ¿no? Los tres gobernadores, y tomo dos figuras más. La figura de Capitanich por el lado de Frente de Todos y la figura de Uñac por Juntos, la figura de Uñac también por el oficialismo. Básicamente, digo, la figura de Valdés me parece que está tratando de proyectar algún intento, pero en realidad, digamos, me parece que tenemos a Morales lanzado, tenemos a Cornejo, digamos, dando vuelta, y obviamente con alguna posibilidad, con la trayectoria que tiene de gobernador, senador, etc. Y el caso Uñac, que está como tratando un poco de asomarse más, ¿no? Y yo digo, son tres provincias, Jujuy, San Juan y Mendoza. Las tres provincias son de la cordillera. Mendoza tiene, digamos, ya en el concierto nacional económico, productivo, social, cultural, digamos, tiene obviamente, digamos, un nombre ganado desde siempre, y también por el peso demográfico. Y después tenemos, digamos, dos provincias, pero tiene un potencial productivo propio, ¿no? De hecho, tuvo algún, digamos, movimiento de autonomía, como ustedes saben. Y después tenemos UNIAC, basado, digamos, en el gran boom de la minoría, y el caso de Morales, empujando desde el litio, la energía solar, ahora está haciendo, digamos, mucha ruido con el tema de la producción de cannabis, etcétera, etcétera. O sea, son provincias que tienen algún motor económico propio que de alguna manera le puede generar alguna expectativa a los propios gobernadores como para proyectarse. Fuera de eso, la verdad es que la última gran liga de gobernadores, en este caso del peronismo, digamos, la del 2001, después no volvió a haber una liga de gobernadores con semejante potencial. Y después, por supuesto, digamos, uno le puede agregar el caso de Córdoba, que es un caso muy particular, digamos, por peso propio, porque además tiene esta suerte de cuestión divisoria entre el mejor distrito de Juntos por el Cambio, pero al mismo tiempo 20 años de una hegemonía provincial, digamos, por parte del cordobesismo, ¿no? Del peronismo cordobés. Creo que son líderes todos ellos, digamos, que tienen no solamente, digamos, algún pergamino político, sino que también tienen, vamos a llamarlo así, en esta etapa histórica, digamos, algún grado de audacia, ¿no? Porque la verdad, digamos, es que hoy el peronismo, gobernador del interior competitivo, realmente no tiene ninguno, digamos, son potenciales, ¿no? Cuando De la Rúa fue presidente, por lo menos esos 2 años, el peronismo, que venía de perder la elección presidencial, tenía 3 delanteros que tocaban fuerte, ¿no? Tenía Reutemann, tenía De la Sota y tenía Bocauf. O sea, 3 figuras sumamente importantes. Ninguno de los 3 llegaron, digo, pero tenían una potencialidad importante. De manera que a mí me parece 2 cosas. Por un lado, contabilizar o identificar el factor de la potencialidad productiva que le pueda dar alguna autonomía a alguno de estos líderes para proyectarse nacional, que sin duda, digamos, tiene que ser mirando a Buenos Aires y los medios nacionales. En eso, digamos, hay más concentración de atención que nunca. Ayuda, sin lugar a dudas, toda la tecnología, digamos, alrededor del tema de redes sociales. Tenemos una opinión pública más nacionalizada que nunca.
Y tenemos, digamos, de alguna manera también, para mi gusto, lo que yo llamaría una cierta crisis del peronismo, ¿no? De no poder, digamos, estar proyectando figuras del interior con fuerza como en cualquier otro momento. Y esto sobre todo diría que es un fenómeno de post-2003. ¿No? En algún momento, digamos, antes de que finalmente Duhalde le diera el apoyo a Néstor Kirchner, circuló la posibilidad de la Sota, circuló la posibilidad de Reutemann, eran dos figuras de provincias importantes, y finalmente, digamos, vamos a decirlo así, un poco al estilo Menem, en el sentido de que partía de una provincia muy chica, se produjo, digamos, la llegada de Kirchner. Y fuera de eso, digamos, nos quedamos prácticamente, digamos, dentro del propio peronismo, Frente a la Victoria, Frente a Todos, nos fuimos quedando, digamos, sin figuras del interior competitivas, y digamos, y la política se ambarizó de la mano, digamos, también del fenómeno del PRO, ¿no? Que obviamente hace su base en Capital Federal. Me parece que hay desarrollo importantes en el interior, hace que esto resulte como más complicado. Ahora diría yo que teniendo en cuenta el deterioro de Alberto y la derrota que tuvo Macri, digo, por poner, digamos, dos referencias que vienen de Capital Federal, el desgaste de Massa, ¿no? Un Scioli que si quiere volver a competir, está claro que es un porteño que se fue a Provincia de Buenos Aires, Kicillof que sale de la discusión, pero es un porteño que va a Provincia de Buenos Aires, Guado de Pedro que es prácticamente el conurbano, definitivamente, digamos, el peronismo, que era como la fuerza, entre comillas, como más federal, ¿no? Desde ese lado, no tiene figuras, digamos, desde el federalismo profundo que puedan proyectarse a nivel nacional, y que ya creo yo que estructuralmente va a ser complicado por todas estas, digamos, condicionantes demográficos, de consumos de audiencias que estábamos mencionando. Para introducir, digamos, no quiero abusar, digamos, de mi participación. En ese sentido, Carlos, ¿cómo ves esta experiencia esbozada, embrionaria, si se quiere, de una especie de movimiento federal antigrieta que reunió hace muy poquito a figuras como Schiaretti, vos los mencionabas, Gerardo Morales, Monzó, que de alguna manera tal vez están explorando alguna posibilidad a futuro, justamente por estos dos razones que vos decías recién, la derrota aún reciente y las razones de la derrota aún reciente de Macri, y este desgaste y esta desilusión, si se quiere, del gobierno de Alberto Fernández. ¿Crees que tiene alguna potencialidad esa cuestión, casi te diría exploratoria, que de alguna manera se concretó? No sé si además de Urtubey estaba allí generando una alternativa desde el interior. Sí, también estaba Rogelio Frigerio, ¿no? Entre Frigerio, Ríos, ¿no? exacto, Entre Ríos. Sí, era una buena foto federal, y Randazzo un bonaerense del interior, ¿no? Exacto. Mira, me parece, bueno, primero, pues sí, potencialidad puede haber, porque empecemos por describir que el escenario de la Argentina, digamos, es un escenario de absoluta incertidumbre, con lo cual todo es posible, ¿no? Coincidimos. Todos asienten aquí en la sala también. Claro, seguro, digamos, esto es una gran coincidencia que existe, digamos, en general en los comentarios de la política, ¿no? Más allá de lo que trasciende periodísticamente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, un detalle importante, ¿no? De opinión pública, y es que lo comentábamos con colegas hace un tiempo atrás, que es que llegamos a la elección de 2021 con el menor nivel de grieta en la opinión pública, o con el mayor cansancio con la grieta, si se quiere, con lo cual eso te da una oportunidad. Yo creo que para que se produzca un fenómeno de ese tipo, para mi gusto, digo, tiene que haber tres cosas. Tiene que haber liderazgo, digo, sí, alguien, digo, de todos esos que efectivamente agarre, digamos, la punta de lanza y vaya para adelante. Tiene que haber un relato de ese espacio, ¿no? Que sea, digamos, antigrieta, digo, pero que sea antigrieta, digamos, teniendo una identidad propia, que no sea solamente anti, ¿no? Sino que efectivamente construya, vamos a decir así, si se quiere, un tercer relato, ¿no?
Y luego tiene que tener una masa crítica política. Lo que estaba ahí era una masa crítica política. ¿Verdad? Que si me dicen, un día te levantás y se juntaron Morales con Schiaretti, con Frigerio, con Monzó, con Randazzo, y alguno más por ahí dando vuelta, y yo te diría, bueno, la verdad es que eso, digamos, para jugar en primera A, ¿no? Después puede tener más o menos posibilidades, pero, digamos, sería un boom en la política argentina. Ahora, primero, me parece que falta una eternidad, digamos, y veo esa especulación muy prematura, ¿no? Yo sinceramente, digamos, no veo, digamos, que todos esos hoy quieran romper con sus respectivos espacios. Los veo más todos haciendo la movida y la foto para mandar los mensajes a sus respectivas internas que con el deseo de construir algo, por lo menos de corto plazo. Digo, estamos analizando esta mirada federal o la construcción, en todo caso, con este raconto histórico que vos hacías rápido desde la proyección de dirigentes del interior hacia la nación. Sin embargo, la última novedad de la política nacional es un fenómeno a la inversa, ¿no? Un fenómeno de un porteño, bien porteño, que de pronto se ha nacionalizado, como es el caso de Javier Milei. Y en ese sentido, digo, ya tanto desde el oficialismo como de la oposición, se han activado las alarmas respecto del crecimiento que puede tener y cómo ese discurso, que parecía un discurso antiguo, si se quiere, desde la base propia del pensamiento liberal, de pronto parece que está infiltrándose, ya te digo, a ambos lados de la grieta. ¿Cómo ves el fenómeno de Milei y, en todo caso, la proyección efectiva? A ver, en primer lugar, está claro que si Milei reproduce nacionalmente lo que recogió en la capital federal, está claro que va a ser un fenómeno transversal, digamos, que no es un fenómeno que solamente, digamos, le quita votos a Juntos por el Cambio por competencia ideológica, vamos a decir así, clásica, ¿no? Creo que es un fenómeno bastante más complejo. Yo, cuando uno ve los resultados de Milei en la ciudad de Buenos Aires, diría que trasciende absolutamente, digamos, el sesgo ideológico. Para mi gusto, digamos, es un movimiento anti-statu quo de la política que se manifestó, que Milei, digamos, fue uno de los datos, obviamente lo que pasa es que lo que tiene nombre y apellido, digamos, es más importante que lo que no tiene, digo, pero forma parte también, digamos, de el alto nivel de abstención y el alto nivel de fragmentación que hubo, sobre todo en el caso de provincia de Buenos Aires, en las PASO, que hubo 20 opciones que después se quedaron fuera de la general. O sea, todo eso, algo juntó, no llegaron, pero también lo que te está demostrando es que la gente quiso mirar a cualquier otro lado que no era los dos de la grieta, ¿no? Entonces, eso por un lado. Ahora, yo sería cauteloso por varias razones. La primera es, de acá a que a la próxima elección, si es que efectivamente se cumplen las PASO en agosto, vamos a tener por delante nada más ni nada menos que 16 meses, ¿no? Cuando uno mira para atrás 16 meses, dice, no, porque va a aparecer un tipo, ¿no? Disruptivo, que dice algunos exabruptos, que dice que hay que cerrar el Banco Central, y ese tipo de cosas, uno decía, no, eso no hubiera sucedido. Y 16 meses pasó después. Si yo ahora te digo, dentro de 16 meses, mi ley no va a existir, van a decir, ¿con qué argumento lo dice? Bueno, simplemente lo digo para fijar, digamos, una proyección disruptiva para divertirnos un poco. Lo que quiero decir, en 16 meses puede pasar cualquier cosa con mi ley, ¿no? El hecho de ser una figura descollante, una estrella tan prematuramente, en general tiene el riesgo de entrar en desgastes profundos, como le ha pasado a muchos. De su fugacidad. Totalmente. Si no, pregúntenle, digamos, a López Obrador, que antes de la elección de 2006, los 2 años previos, era el futuro presidente de México, que obviamente no sucedió, ¿no? Aprendió cosas López Obrador y obviamente por eso hoy es presidente. Esa es la segunda cuestión. La tercera es, salvo que pase algo muy raro con la cultura política de los votantes en Argentina, cuando vos vas a la elección ejecutiva, todo el mundo va a decir, che, está bárbaro fulano, ¿y con quién va a gobernar? Porque no tiene gobernadores, no tiene intendentes, no tiene concejales, no tiene diputados, no tiene senadores, y la gente va a decir, está muy lindo, pero me parece que no va a caminar.
Ujú. Y en ese punto, digamos, la cultura política del electorado argentino, cuando llega a la presidencial, se lo piensa 3 veces, para darte una oportunidad, ¿no? Ujú. Por supuesto que después, digamos, podés hacer una linda elección de 5 o 6 puntos nacionales, lo cual no estaría nada mal para una alternativa nueva en ese sentido. Y después hay otra cosa que a mí no me cierra, y es que, y en esto me remito al fenómeno López Murphy 2003, que López Murphy estaba fantástico, estaba para entrar al balotaje. Hasta que faltando pocos días todo el mundo se empezó a enterar de que había sido el ministro de Economía de la Rúa, que duró 15 días porque quiso hacer un ajuste y se le cayeron. Y duró 14 días, estuvo tratando de ordenar los papeles y 2 días tratando de convencer que había que hacer el ajuste y se tuvo que ir. O sea que en realidad fue ministro 2 días, porque 14, digamos, como que fue haciendo los planes. Con todo el respeto, digamos, y cariño que le tengo a Ricardo, que me parece una persona muy valiosa y seria. Entonces, lo que digo es, hasta que todo el mundo se entere de qué quiere aparentemente hacer Milei, entonces probablemente dentro de 6 meses todo el mundo diga, no, che, si yo lo que quiero es moderar lo que estaba planteando Alberto, yo no veo un corrimiento a la derecha, si veo un corrimiento al centro moderado, absolutamente, eso de ya. Digo, claro, en términos relativos, muy esquemático, todo el mundo dice, sí, la gran mayoría de la sociedad está a la derecha del kirchnerismo. Sí, chocolate por la noticia, pero digamos así, una enorme cantidad de gente en la República Argentina, pero diría básicamente un corrimiento al centro. No veo un corrimiento a la derecha. Sí, el fastidio con el statu quo político puede, digamos, generar un fenómeno inédito, interesante en ese sentido. Pero sería muy cauteloso respecto a la proyección futura del fenómeno Milei. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, Flor, Andrés, alguien del público, para no acaparar tanto la palabra. ¿Tenés, Paula? ¿No? Pues si no, yo tengo otra, pero no quiero acaparar. Más temprano, Carlos, mencionábamos cuando hacíamos una descripción respecto de la actualidad del gobierno nacional y por ende del oficialismo. Primero, 2 variables que creo que van a ser decisivas de cara al 2023, que es por un lado la inestabilidad económica, con estos índices atroces de inflación que no ceden, a pesar del acuerdo con el fondo y a pesar de otros etcéteras. Y por otro lado, el riesgo institucional que supone las peleas entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, se ha especulado y se sigue especulando con la posibilidad salió incluso esta tarde aquí, de un adelantamiento de las elecciones. En ese sentido, ¿cómo crees que estas 2 variables que dependen absolutamente lo que haga o deje de hacer el oficialismo, puedan intentar o modifiquen el escenario electoral con el cual nos vamos a encontrar el año próximo debatiendo y pensando un nuevo ciclo político para la Argentina? Bien, a ver, varias cosas. La primera es, a mí no me caben dudas, digamos, de que lo que de lo que se va a plebiscitar el año que viene es un cambio, ¿no? Después vos podés decir, cambio de fuerza política o la misma fuerza política se hace un cambio. Bueno, eso vamos a dejarlo abierto. Es más probable, digamos, cambio de fuerza política, ¿no? Porque al final, digamos, y yo porque soy mucho más viejo que todos ustedes, la famosa campaña de Dualde del 99 de si querés votar un cambio, vota el mejor cambio, en el sentido de, como somos todos cambios, en realidad estamos discutiendo sobre qué tipo de cambio, no resultó. ¿Por qué? Porque estás ligado al pasado, digamos, ¿no? Dualde estaba ligado a Menem y Cavallo, ¿no? Y cualquiera, digamos, dentro del Frente de Todos, la pregunta va a decir, ¿y por qué no hablaste antes? ¿No? Si te parecía que había que hacer un gran cambio, ¿no? Bueno, esa es, digamos, obviamente el rol de los liderazgos, pero viene de cambio, yo diría, hoy si tuviera, digamos, si esto fuera el casino y tuviera que jugar alguna ficha, la jugo más a un triunfo Juntos por el Cambio que cualquier otra cosa, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, está claro, digamos, que se va a plebiscitar el pasado inmediato, y esto es Alberto más Cristina. No solamente Alberto, ¿no? Y acá, digamos, me parece que está la parte de la fantasía política, que esto es cuando yo voy a los estudios, para la gente es Alberto más Cristina, no es Alberto haciendo las cosas mejor o peor, Cristina, como es la vicepresidenta, no tiene nada que ver.
Eso no cierra, todo el mundo sabe que, digamos, que Cristina lo eligió a Alberto, etcétera, etcétera. Sobre todo, digamos, para el público que puede desequilibrar la balanza, digamos, no para el 100% del electorado, pero sí para el que puede desequilibrar la balanza. Tercero, yo digo, en la medida, digo, ojo, voy a decir algo quizá incorrecto, pero el gran tema es la economía, indiscutiblemente, eso lo termina de matar Alberto desde ya. Le trae un gran interrogante sobre la potencialidad de Macri, para mi gusto, digo, porque al final el gobierno de Macri perdió, y perdió por la economía, por lo menos, insisto, para la parte esa del público oscilante que va por un lado y por el otro, con lo cual lo complica la potencialidad de Macri. Pero Juntos por el Cambio va a tener que decir algo sobre el tema de la economía. ¿Okay? Entre otras cosas porque, digamos, frente al temor Milei, algo va a haber que decir como más concreto. Pero también soy realista de que si al final se va a plebiscitar un cambio en donde la mayoría va a querer que se termine esto y venga otra cosa, pues no me llamaría la atención que finalmente Juntos por el Cambio pueda ganar la elección sin hablar de economía, ¿no? Porque vos decís, mirá, como en realidad, digamos, lo que se va, hay tanto rechazo a lo que se va, que decís, bueno, los que vienen, bueno, si no es Macri, entonces más o menos, digamos, no ando pidiendo tantas explicaciones, ¿no? No le ando pidiendo, digamos, tanto papeleo, digamos, para el expediente. Yo creo, sinceramente, creo que el tema acá es el liderazgo que genere una expectativa positiva sobre el futuro, más allá de los detalles de qué hay que hacer con la economía, sinceramente. Me parece que la sociedad quedó tan asustada, tan golpeada, con tantos miedos, con tanta incertidumbre, que no vamos a tener la discusión del siglo sobre el programa económico. Creo que vamos a tener la discusión del siglo sobre cómo viene alguien y me vuelve a insuflar algo de optimismo sobre este bendito país, sinceramente. Andrés, ¿querés decir algo? Sí, coincido plenamente con lo que estás manifestando, Carlos. ¿Vos ves alguna posibilidad pues el discurso de Milei está basado en dos ejes? Por un lado, el discurso fuerte de la economía, más allá de esos planteos que uno empieza a decir, bueno, cuando lo empezás a profundizar los planteos no hay una solución económica, digamos, hay títulos, eslogan. Y por el otro lado, tiene un eslogan muy fuerte de la casta política, digamos, cae recurrentemente a decir la casta política. ¿Ves en la construcción y en esta falta de respuesta que están dando desde el gobierno nacional y que por ahí no hay una expresión clara de Juntos por el Cambio, alguna posibilidad, alguna crisis institucional, que haya un emergente antisistema? Mira, a priori no lo veo, ¿no? Y no porque necesariamente, y tal cual vos lo describís, tengamos una sociedad, digamos, muy satisfecha, digamos, con lo que está sucediendo en términos políticos, ¿no? Me parece que hay caldo de cultivo para la bronca, para manifestarse, digamos, a partir de una figura disruptiva. No, no siento que porque una cosa, digamos, es querer invertir en la energía del voto en una figura disruptiva para decir, señores, se van todos al carajo, y otra cosa es, pero dame un futuro, ¿no? Y ahí es donde no me termina de cerrar digo, hasta qué punto Milei no es un gran servicio en el sistema político para canalizar todo lo que está dando vuelta de fastidio, y ahí se terminó. Porque después el resto dice, mira, yo me quiero sacar el fastidio, pero una vez que me saque el fastidio voy a querer esperanza, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo, y ahí vuelvo a remitirme, y disculpen si soy reiterativo, a la estructura de la cultura política argentina, y todos los presidentes, mejores o peores, son gente del sistema político, ¿no? Con mejor o peor liderazgo, y en todo caso, digamos, el de Alberto es la prueba de que no se puede llegar sin liderazgo propio. Pero no hay ningún personaje, hay personajes más llamativos. Vos decís, che, Kirchner
la gente mucho no lo conocía, no sabía pronunciar el apellido, sí, pero estaba Cristina acá hace años, enfrentándolo, digamos, a Menem, y Néstor, digamos, era una figura política que en la Liga de Gobernadores estallaba, etcétera, etcétera. Que es cierto, digamos, que era como lo más novedoso, pero tampoco, digamos, era que vino un don nadie, ¿no? Toda una trayectoria política, la de Néstor. Yo no veo, yo sé que lo que no veo en la Argentina es que mañana digan, se lo doy a Fara, que no tiene experiencia política, pero por lo menos no está contaminado. Eso en la Argentina culturalmente no me cierra, ¿no? El outsider, digamos. El outsider total. Es una Argentina no ocurrido. Te pasa en Perú todo el tiempo, te pasa en otros lados todo el tiempo, te puede pasar. No te pasa en Argentina. Argentina en ese punto, si ustedes quieren utilizar la palabra no ideológica, pero con actitud, es más conservadora, ¿no? Y me parece esto, digamos, tratando de responder la pregunta de Andrés, ¿no? Creo que hay un factor que es determinante, que es un poco lo que señalaba Carlos, ¿no? El tema de la esperanza. Es importantísimo a la hora de votar, porque el voto, la verdad es que pocos votos son racionales. O sea, los más racionales son los más ideológicos, si querés, que ya los tienen Fidelizado, pensados claro. y demás, Exacto. pero después el resto, y en especial, no sé, el tercio que hoy, de los argentinos que hoy no sabe para qué lado de la grieta correr, ellos se van a mover Al que 100% le dé por una cuestión expectativa de futuro. emocional, Ujú, claro. ujú. Entonces ahí es donde bien señala Carlos, ¿no? Hay una contradicción fuerte, si se quiere, en el discurso que uno escucha de parte de Javier Milei, que tiende a ser, bueno, dinamita todo, porque es así. Por eso también llama tanto la atención, llama mucho la atención la forma en la que él se expresa. Quizás no tanto el contenido, como bien señalaba Andrés, ¿no? Que, bueno, hoy por hoy parecieran ser como grandes titulares, pero y hay que rascar un poquitito más a ver qué hay. Y también es interesante ver cómo hasta ahora, hasta esta semana puntualmente, la verdad es que no Javier Milei es como que corrió y hasta ahora no tuvo ningún tipo de freno. Pero bueno, en esta semana vemos cómo claramente, ahí en especial de parte de Juntos, empezaron a poner un freno, porque también ven que están compitiendo como digamos en la misma pecera, que también ahí hay una pregunta estratégica, ¿no? A pensar, ¿me conviene que mi ley esté por fuera siempre y cuando, digo, si sabemos que después se va a desinflar? Digo, ahí es una pregunta que, bueno, dejó puntos Sí, o, suspensivos porque hay que esperar. o lo que decía Carlos, ¿no? Como catalizador de todas esas expresiones desencantadas, el típico voto bronca y demás que existió y va a seguir existiendo, ¿no? Entonces es preferible que tenga una canalización a través del sistema, a pesar de que el discurso sea antisistema, yo coincido con Andrés, o muy antipolítica, pero que sin embargo tiene una canalización dentro del esquema de participación de los partidos políticos, de los frentes o alianzas, ¿no? Sí, en ese sentido para mí lo de Milei es anti-statu quo, es anti-política, no antisistema. Eso, o sea, digo, Está después... dentro del sistema, de hecho. Claro, De hecho, está está dentro del dentro del sistema. sistema. Sí, está dentro del sistema, digamos, en realidad, básicamente, su base filosófica, digamos, es volver a la Constitución del 53, digamos por ponerlo, digamos, en términos muy clásicos, digamos, no tirar toda la arquitectura, digamos, a la basura, ¿no? Lo cual, digo, bueno, me parece como muy legítimo en ese punto, me parece sano, digamos, si eso canaliza, digamos, la disconformidad con el statu quo corriente, ¿no? Bien, si no hay otras preguntas o alguien quiere hacer alguna acotación, agradecerte, Carlos, tu conexión. Verdaderamente, como siempre, es un lujo escucharte y intercambiar contigo conceptos, miradas y no solo tu experiencia, sino tu análisis fino. Así es que muchísimas gracias por estar allí del otro lado y compartir estos minutos con nosotros. No, por favor, y un placer, obviamente, compartir este intercambio con Flor y con Andrés. Bueno, muy bien, de esta manera vamos finalizando este encuentro. Les recordamos que el libro está allí, a disposición de quienes lo quieran comprar. 1.700 me dijeron en la promoción, precio para Mendoza, y si no, también disponible a través de la página SACOP, Flor. Está disponible, en realidad uno lo compra a través de la página de Biblos, que es De la Biblos de la editorial. editorial. Perfecto, Sí. perfecto.
Bueno, no queda mucho más que agradecer al dueño de casa, anfitrión, Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza, a Flor Filadoro, presidenta de ASACOP. En mi caso particular, agradecer a ambos por la convocatoria, a ASACOP y a la Cámara de Diputados, y por supuesto a todos aquellos que nos han acompañado esta tarde aquí en este anexo espectacular que tiene la legislatura de la provincia de Mendoza, todos los que nos han estado siguiendo a través de el canal de YouTube de la legislatura provincial, y a toda la gente que ha participado aquí para hacer posible esta transmisión. A todos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Recording stopped.